Un día como hoy, pero en el año 1895, apenas 12 cuadras fueron incendiadas por primera vez con el alumbrado en el Gran Santo Domingo o en Santo Domingo, Distrito Nacional, porque hablar ahora de Santo Domingo no es hablar del Distrito Nacional. Ahora con esta división de la provincia hay que especificar. Y la otra también muy importante en lo que respecta a la radio y a la locución y al canto, que un día como hoy, pero en el año 1946, muere el barítono Eleuterio Aragonés. Ustedes no lo conocen con ese nombre. Yo antes de leer la efemérides tampoco, pero mejor conocido como Eduardo Brito, considerado en su época uno de los mejores cantantes de toda América, al punto tal que el Teatro Nacional, la sala principal del Teatro Nacional, lleva el nombre de este gran artista dominicano, Eduardo Brito. Y hablando de personajes que no me inmiscuyo mucho en el derecho penal, porque no es mi área de ejercer en materia profesional. Ayer escuché a dos expertos hablando de que Jean Alain podría salir el día 8 de enero. O sea, a pocos días. Ya faltan, estamos a 5 hoy, dentro de 3 días. Por el mismo cuento de la no extensión de la prisión preventiva, por el asunto de los 18 meses. Unos dicen que desde el mismo juzgado puede coger para su casa, otros dicen que no, que hay que esperar un proceso de unos cuantos días. Ahora, yo lo que le quiero decir a la ciudadanía, ¿para qué está trabajando el Ministerio Público y la justicia dominicana cuando un ex procurador que está cumpliendo que hay una prisión preventiva y que ese día ya cesa o llega a los 18 meses, una persona que supuestamente Jenny Berenice y Camacho decían que tenían todas las pruebas necesarias para dejarlo en prisión el resto de su vida, y que de repente, después de muchos intentos, Jean Alain salga, no por sus fuerzas ni su defensa de los abogados, de la asistencia técnica que él tiene, sino por el periodo de los 18 meses, como han salido otros de otros casos que nos han sorprendido. Una persona que está condenada o está sindicada con malversación de fondos cuando dirigía la Procuraduría, uno se pregunta, ¿de qué vale entonces esos grandes titulares que el mismo Ministerio Público fue protagonista cuando decían que Jean Alain era prácticamente ya un condenable sin una sentencia absolutoria o condenatoria, y que estaban tan seguros de sí mismos que hasta llegaron hasta bromear con los medios de comunicación? Si Jean Alain sale el día 8, no sé qué pensar. No sé si pensar que existe una componenda entre el Ministerio Público y los jueces para esos grandes casos, esos casos connotados que hay en la República Dominicana. Los protagonistas corruptos salgan por la puerta grande de estos procesos. Hubo uno que dijo,
el mismo precepto que hemos comentado aquí, que después de los 18 meses, si se mantiene en prisión, se le estarían violentando muchos principios, tanto del Código Penal como de la Constitución de la República, porque eso sería una pena anticipada. Y yo digo, ¿cuántos presos preventivos, cadáveres vivos encarcelados hay en nuestros recintos penitenciarios? No, porque la ley es la ley y hay que cumplirla. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla, pero tiene que ser equitativa. No igual, sino equitativa para todo aquel que ha hecho un acto delictuoso, sin importar la raza, las consecuencias y sobre todo las condiciones económicas. Jean Alain, después que hubo tantas revisiones de medida de coerción, tantas quejas que hasta supuestamente tenía que visitar médicos, que estaba un poco desquiciado porque estaba durmiendo en el piso, que se sentía solo, que nadie lo visitaba. De repente, si es así como se pronostica, sale por negligencia de un ministerio público que se ha jactado en los medios de comunicación de hacerle un poder mediático diciéndole que yo soy el jefe y que tengo pruebas en contra de ti, salir el próximo día 8. Yo tengo aquí a mi lado a un experto en derecho penal, derecho procesal penal, y no es porque es mi colega, porque es mi compañero de oficina, sino que las sentencias absolutorias, los cambios de medida de coerción y la vida profesional hablan por sí solo. Para que me explique él si Jean Alain podría correr la misma suerte que han corrido, la buena suerte, no la misma suerte, de estar en su casa con una variación del artículo 226 del Código Procesal Penal que le pone una medida que no sea la prisión preventiva porque ya esa cesó. Eso es así. Bueno, yo no soy un experto, soy un... Usted sabe la movida. Un imberbe, pero... Usted sabe la nomenclatura de esto. Ejercemos el derecho penal y sí podemos dar algunos detalles sobre lo que usted ha planteado, pero antes quiero saludar la presencia de Darlin Cuevas y entonces retomar el tema que usted ha planteado. Muchas gracias, doctor Lino John. Buenos días, Damieri Arias, Junior Los Controles. Buenos días, país. Adelante, doctor. Mire, para mí de manera muy particular, en derecho, sobre todo penal, que es un derecho oral público y contradictorio, existen tres verdades. La primera es, y para mí la que debe prevalecer, la verdad jurídica. La segunda es la verdad mediática, que es todo aquello que se dice en los medios de comunicación, que inmediatamente la prensa condena o descarga a una persona que se le imputa un hecho. Y la tercera es la verdad sentimental. Porque la verdad sentimental, y la voy a describir, radica en que personas que son allegados al imputado entienden que a pesar de que tal vez él haya cometido un hecho o no, su pariente no lo ha hecho y merece lo mejor, merece una libertad. Es una verdad de sentimiento, porque inclusive cuando apresaron recientemente a un chico aquí en el país, ladrón reconocido, un reconocido delincuente, su mamá decía:
Mi hijo es ladrón, pero no roba motor. Y esa es una verdad sentimental. El hecho de que su madre sienta, y posiblemente su esposa, sus hijos, su hermana, su hermano, de que no debe estar preso porque a pesar de que él es ladrón, no roba ese tipo de efectos. Pero ya de hecho ha confesado que sí que es ladrón, que es un delincuente. La verdad mediática radica en lo que hemos planteado precedentemente, y es que inmediatamente una persona cae presa, haya cometido un hecho o no, la prensa empieza a divulgar informaciones y aparecen unos expertos en la materia que no son abogados a establecer opiniones y a decir qué es lo que debe hacer el juez y qué es lo que debe hacer o no el fiscal en su condición expresa conforme lo establece el Código y la propia Constitución de la República Dominicana, de que es el jefe de la investigación. Y la verdad jurídica es la que se prueba mediante la aportación de elementos Lo que den al lo que traste. decimos en derecho civil, el derecho positivo. Ya, con que esa persona cometió ese hecho punible y que se le condene más allá de toda duda razonable. Esa es la verdad jurídica. Ahora bien, es bueno diferenciar las cosas. Mire, el hecho de que Jean Alain Rodríguez se le esté imputando un hecho grave que conlleva pena privativa de libertad, de ser probado en el fondo que él cometió esos hechos conforme las pruebas presentadas por el Ministerio Público, no implica en modo alguno de que él mismo no pueda enfrentar, al igual que muchos lo han hecho, la justicia estando en libertad. Porque el Código Procesal Penal, por eso tiene 7 medidas a imponer en el numeral, en el artículo 226. Son 7 numerales. Y dice el propio Código y la Constitución de la República que la medida a imponer más gravosa a un ciudadano es el numeral 7, que consiste en la prisión preventiva. Y entonces hay otras 6 medidas. Es la excepción, exacto. La excepción de la regla y la más gravosa. Entonces hay otras 6 medidas que pueden ser impuestas conforme ese imputado primero presente arraigo suficiente que demuestren de que no se va a sustraer al procedimiento y que tiene el interés, la voluntad, el deseo y la capacidad de presentarse a cada uno de los requerimientos que haga el tribunal. Y entonces inicia desde el pago de una garantía económica suficiente, el impedimento de salida del país, la colocación de grilletes electrónicos o GPS que determinen el lugar donde está, la presentación periódica ante las autoridades que designe el tribunal, el impedimento de salida del país, creo que ya lo dije, ¿verdad? La prisión domiciliaria, que usted no puede salir de su casa, mantenerse ahí, la prisión preventiva. Y entonces, todas esas son opciones que tiene el juez de la instrucción, a pesar de que el pedimento del Ministerio Público sea una prisión preventiva. El juez puede, si entiende que ese imputado a través de su defensa técnica ha demostrado que con una medida diferente a la prisión preventiva puede presentarse a todos los actos del procedimiento. Ahora bien, como estamos ante un derecho rogatorio, que es el híbrido del derecho anglosajón, los primeros 28 artículos del Código Procesal Penal, que son principios constitucionales
y la mezcla del derecho de Costa Rica, el derecho francés y algunas cositas de Colombia, este código es un híbrido. Bueno, tenemos un derecho rogado. Sí, el Ministerio Público como jefe de la investigación pide una medida diferente a la prisión preventiva, el juez está completa y absolutamente prohibido de imponer la prisión preventiva. Tiene que acogerse al dictamen del Ministerio Público, aunque pudiera no hacerlo que creo de manera íntegra. de esa manera está como atado el juez. Ahí está atado, porque si el ministerio... No, lo que pasa es lo siguiente, que hay que diferenciar lo que es el papel del juez y el papel del Ministerio Público. Si el Ministerio Público como jefe de la investigación dice, mire, yo estoy haciendo mi trabajo de investigación y entiendo que Juan Pérez, con una medida de coerción, de una garantía económica de 10,000 pesos, Se va a sujetar al proceso. se va a sujetar al proceso y va a venir, yo soy responsable de eso, el juez no puede imponer una prisión preventiva. Le queda absolutamente prohibido. Ahora, sí puede jugar con eso y decir, yo como juzgador entiendo que aparte de la garantía económica, Juan debe venir y presentarse por aquí todos los días 15 o 30, periódicamente. O creo como juzgador que aunque usted haya planteado de una garantía económica de 10,000 pesos, yo pienso que le podemos poner 15,000 pesos. 15,000 pesos. O le puedo poner 5, porque con 5 él puede venir. Bueno, 5, porque no puede agravarle la situación al imputado. No puede imponer una garantía mayor. Entonces, todo ese juego ahí. Ahora, ¿qué establece el artículo 241 del Código Procesal Penal sobre el cese de la prisión preventiva? Que debe producirse cuando nuevos elementos demuestren que no concurren las razones que la motivaron o tomen o haya sido impuesta en cualquier momento del procedimiento de la audiencia prevista en el artículo anterior. Entonces, ese mismo artículo 241 establece, para resumirlo, en su numeral 2, que la prisión preventiva tiene una duración de 12 meses. Se la imponen por 18 meses, pero cuando excede los 12 meses conforme el artículo 241 del Código Procesal Penal en su numeral 3, el juez debe ponerlo en libertad. Y el 4 también habla de eso. Cuando excede los 12 meses, siempre y cuando el Ministerio Público no haya presentado la acusación, porque si en la etapa preparatoria ya se está conociendo de la acusación. Va a depender, porque si tiene una sentencia de una prisión preventiva de 18 meses, tiene que esperarse los 18 meses. Correcto. Ahora, cuando excede los 12 meses y que al imputado se le ha impuesto una prisión preventiva cuyo caso no ha sido declarado complejo, por ejemplo, a usted le imponen 3 meses de prisión preventiva y usted tiene 12 meses preso, ya usted automáticamente califica para variarle la medida de coerción en automático. Que debe ser de oficio, pero los jueces nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Ahora bien, cuando se ha tramitado conforme el artículo 369 del Código Procesal Penal una prisión preventiva con la declaratoria de caso complejo y se le imponen 18 meses de prisión preventiva, usted ya tiene una resolución que lo que indica es que de igual manera debe ser revisada esa prisión preventiva cada 3 meses de oficio. Entonces, el problema es que hay una prórroga. Como que los ricos tienen más ese privilegio. Pero claro que sí, Daniel. Hay una prórroga establecida en el artículo 242 que establece que si
si el fallo ha sido recurrido por parte del imputado o del actor civil y querellante, por ejemplo, que lo hubiera ahí, que se tratase de eso, el imputado o el Ministerio Público, en su favor, el plazo del artículo anterior puede prorrogarse por 6 meses más. Vencido este plazo, no se puede acordar una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva. O sea, pudiera llegar al año y 6 meses, 18 meses. Y pienso, no tengo la fecha específica, pero creo que Jean Alain Rodríguez excede los 18 meses de prisión No lo preventiva. cumple el día 8. El 8, Bueno, Sí. lo cumple el 8, entonces yo no creo que el juez lo deje preso, porque eso pudiera, y decía en casos anteriores, que eso le puede dañar el procedimiento, eso puede entorpecer el procedimiento, porque van a venir las acciones por parte de la defensa técnica de Jean Alain Rodríguez, y el Ministerio Público se ha aptado en decir de que tiene pruebas suficientes para acusarlo, pero no es que tú tengas las pruebas suficientes para acusarlo. Las pruebas deben ser aportadas conforme al procedimiento al juez de la instrucción para que se debatan en un juicio que se llama audiencia preliminar, y que en la audiencia preliminar el juez determine si cuyas pruebas tienen méritos para ser tratadas en un juicio de fondo conforme su pertinencia, licitud, porque deben ser recogidas de manera lícita, deben ser pertinentes esas pruebas a los fines de ser debatidas en un juicio de fondo. Entonces, si se cumple ese tiempo y esas pruebas no han sido aportadas, indudablemente que se convertiría ese Muy plazo débil. en una prisión preventiva, en una prisión anticipada, perdón, una condena Una anticipada. pena anticipada. Una pena anticipada. Por tanto, el hecho de que Jean Alain Rodríguez, y no es santo de mi devoción, pero en buen derecho, si le dieran una variación de medida de coerción, yo entiendo que el juez estaría obrando en buen derecho. Y además, doctor, vista la experiencia de que a los hermanos Medina los beneficiaron de igual forma con una medida de prisión domiciliaria, y vista de que al general Adán Cáceres de igual forma lo beneficiaron con una medida de prisión domiciliaria, pues hay que inferir, hay que suponer que Jean Alain correrá la misma suerte. Algo se mueve. Yo no dudo eso, además de que cuando yo observo que comienza ese tipo de debate a través de los medios de comunicación, pienso yo es creando las condiciones para que se pueda variar la medida de coerción. Eso ocurrió cuando los hermanos Medina comenzó ese tipo de debate, y entiendo yo que eso era creando las condiciones. Lo mismo ocurrió con Adán Cáceres y ahora está ocurriendo con Jean Alain. Entonces yo no dudo de ninguna manera de que pueda salir a una prisión domiciliaria. Ese mismo derecho que usted acaba de redactar magistralmente, doctor, usted maneja muy bien el derecho penal y el derecho en sentido general. Aprendiendo. Usted es ducho en la materia, y me deleito incluso escuchándolo a usted. No aprende. Muchas gracias, Darling. No es tanto así, pero le agradezco su doctor, intención. humildemente se lo digo, doctor, y acéptelo con humildad también, porque hay que reconocer las virtudes. Y yo puedo decir, doctor, que ese mismo derecho con el que se suelta fácilmente a un rico,
porque lo contempla la ley. Ahí es que está el asunto. Es el mismo derecho con el que hunden a un pobre y se pudre en la cárcel. Muy de acuerdo con usted. Porque, y entonces uno tiene que decir, bueno, pero es legal. Es decir, es legal porque está contemplado en la ley. Y entonces lo que pasa es que el sistema de justicia agarra por las greñas la parte que le favorece al rico y agarra por el cuello la parte que hunde al pobre. Entonces eso es lo que yo lamentablemente puedo observar. Y he dicho en muchísimas otras ocasiones, los ricos que le han robado, o los que se han robado el país, le han hecho más daño a la sociedad dominicana que el pobre que arrebata una cadena o que se roba un racimo de plátano, y hasta el que se roba un motor. O sea, esos ricos, esos ladrones de cuello blanco le han hecho más daño a la sociedad que ese humilde ladrón, digo humilde porque es pobre, que agarre y le arrebata una cartera a alguien. Lamentablemente es legítimo, es legal el hecho de que se agarre el derecho, ¿verdad? Y que solamente benefician a los ricos. Pueden ser contados, y cuando viene a ver no se logra ni llegar a 1 ni a 2 los pobres que hayan sido beneficiados con una prisión domiciliaria. O con una variación de eso. De momento, doctor, no registro en mi disco duro del cerebro conocer a alguien, a un descamisado, a un de a pie, a un aguacatico Pérez, como dice Néstor Lauren, a un pobre, a un humilde que se robó un plátano o un pollo. Yo no lo registro que le hayan beneficiado con una prisión domiciliaria. No lo registro. Es que el domicilio del pobre. Ahora, mire, pues yo registro a muchos. Yo sí conozco. Yo registro a muchos porque vivo en esos ambientes. Sí, a los pobres, como usted dice, de dinero, le varían medidas de coerción cuando aportan elementos suficientes. Pero hay que aportar muchos elementos suficientes, doctor. No tanto como aquellos que tienen mucho dinero. Eso se da, eso se da. Lo que pasa es lo siguiente, ahí entra un elemento muy sui generis, muy especial, que es el siguiente. La persona de escasos recursos económicos a veces tienen un abogado de oficio. Los abogados de oficio están muy cargados de trabajo porque todo el que no tiene en automático, inclusive la propia jurisdicción, el propio tribunal, el propio Poder Judicial les envía los casos y se llenan mucho. Los defensores públicos viven llenos de trabajo. Por tanto, quiero establecer que no se trata de que ellos no sean suficientemente competentes, son estrellas, porque estudian, reciben muchos entrenamientos, muchos cursos, son personas muy aplicadas. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Pero al tener tanto demasiado trabajo, si tú tienes un defensor público, a lo mejor no tiene el tiempo para darle tanto seguimiento a tu caso. Y a veces tú tienes un abogado que tampoco, si tú eres de escasos recursos económicos, no lo tiene contento económicamente hablando, porque le debe los honorarios, porque no te manifiesta, porque me dijiste que me iba a pagar y no me ha pagado. Y entonces ahí frenan las diligencias procesales en materia técnica, lo que tiene que hacer el abogado. Ahora, yo siendo el abogado de Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, yo sabiendo que es un tipo que tiene dinero y que está pagando buenos honorarios, está clavado el hombre, me dedicaría a trabajar ese caso, solo ese, hasta tanto resuelva y luego cojo otro. ¿Tú me entiendes? Ahora, si tú eres una persona que contrata un abogado que tiene que estar corriendo porque tiene un caso aquí, uno allí, un compromiso aquí, otro por aquí, producto de que tiene que estar picando por todos los lados porque tampoco tú le pagas lo suficiente, ahí va a haber un descuido y a lo mejor no te deposita todos los actos del procedimiento de manera atinada. Pero el sistema judicial dominicano, doctor, es más fácil soltar a un rico que soltar a un pobre. Pero Jean Alain tiene dinero para decirle a un abogado: oye, aquí hay cuarto, solo empeñate
en hacerme salir de En aquí mi 24 horas. ¿Tú me entiendes? En mi caso. Y contrata oficinas de abogados que tienen muy buenas posibilidades, y al tener tantas posibilidades, cuando yo como abogado tomo 10 casos, ellos solo toman 2. Entonces, por vía de consecuencia, tienen más tiempo para estar acechando cada momento y cada plazo que se vence e incoar. Pero Jean Alain Rodríguez, yo creo que ha hecho en lo que tiene preso 10 revisiones. 20,000 revisiones. ¿Por qué? Porque tiene unos abogados bien pagados y le está pagando para que hagan eso. Y sobre todo, tipos que cobran a veces hasta por procedimiento. Mire, le estoy haciendo esto cuesta tanto. Y se inventan inclusive cosas. De abogados que tenemos tarifa. Y te apelan y te hacen esto y te hacen aquello. Un recurso de oposición en audiencia corriendo. Vamos a recusar al juez, vamos a recusar al Ministerio Público. Pero son procedimientos todos pagados, y como la persona que está guardando prisión tiene dinero, el abogado quiere accionar y demostrar que está haciendo cosas y diligencias procesales a los fines de cobrar honorarios. Eso no lo hacen los que no tienen dinero. Y está el otro ingrediente. Ahí Y por está. eso mueren ahí, Ahí que está debieran la de oficio el juez debe revisar. Y está el otro ingrediente, doctor, el que nosotros no hemos tocado en la mañana de hoy, y que es tal vez uno de los factores que influyen negativamente en una verdadera, digamos que seguridad jurídica. Tiene que ver el ingrediente político, doctor. Entonces tú dices que la reunión de Hipólito hemos visto. y Danilo Medina. Pero Ay, mi madre. hay otro ingrediente, y es que la Constitución de la República Dominicana se jacta en decir y creerle, porque es la ley de leyes, de que la justicia es gratuita, y no lo es. Porque si usted no tiene dinero, usted no puede pagar todos esos procedimientos y conseguir que le varíen una medida de coerción así de fácil. Si usted no tiene abolengo y arraigo y dinero, usted no puede presentar elementos nuevos. Tú eres el director de esto aquí, Wilton, que te veo como que tú una orquesta. Dime. No, eso no es problema suyo. Vamos a la pausa porque yo lo decidí. Adelante, Ismael, cámbialo.